que les estaba dando tiempo a los chicos que de repente tenían dificultades y por eso casi me olvido. Ya está. Entonces, él es el semieje positivo de las ordenadas y él el semieje negativo de las ordenadas. Entonces, para hablar de un ángulo en posición normal, un ángulo en posición estándar o un ángulo canónico, como te dije, esos son los tres nombres que recibe, el lado inicial debe ser en el semieje positivo de las abscisas. Es decir, tu ángulo debe empezar en esto que acabo de resaltar. De repente llega acá, de repente llega acá, de repente das muchas vueltas, pero el propósito no es hasta dónde llegue. El propósito es que tú verifiques desde dónde debe iniciar. Entonces, repetimos información. Si estamos hablando de ángulos en posición estándar, lo que estamos indicando aquí es simple y llanamente aquellos ángulos que inician, ¿sí? Aquellos ángulos que inician en el semieje positivo de las abscisas. Ahora, profesora, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Mire, este es un primer ejemplo. Tenemos que este angulito alfa es un ángulo en posición estándar. ¿Por qué? Porque está empezando aquí y el lado final, bueno, está anotado por esa línea de azul. Profesora, ¿qué podemos decir de este ángulo alfa? Decimos que es un ángulo positivo y que pertenece al segundo cuadrante. ¿Por qué pertenece al segundo cuadrante, profesora? Recuerda, en tus ejes o en tu plano, si quieres ser un poquito más específico, él es el primer cuadrante, él es el segundo cuadrante, por aquí tenemos al tercer cuadrante y por aquí al cuarto cuadrante. Si el ángulo llega hasta aquí, se dice que está en el segundo cuadrante. Si el ángulo llega de repente hasta aquí, se dice que está en el tercer cuadrante. Si el ángulo de repente llega hasta por aquí, se dice que está en el cuarto cuadrante. Entonces, siempre tienes que notar hasta dónde llega tu ángulo. El lugar donde termina está ubicado en uno de los cuatro cuadrantes. En ese caso diremos que pertenece al cuadrante donde ha terminado. Profesor, ¿esa es la única forma de ver un ángulo en posición estándar? No. Sentido. Si te das cuenta, en el primer ejemplo, el sentido es antihorario. Si te das cuenta, en el segundo, el sentido es horario. Cuando el sentido es antihorario, hablamos de un ángulo positivo. Te repito la información. Si estamos hablando de un ángulo que posee sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, si estamos hablando de un ángulo que está en sentido antihorario, lo que vamos a decir es que es negativo. Por ejemplo, aquí estás yéndote, antihorario positivo, si hablamos del sentido horario, será negativo. Profesora, si es que voy con las manecillas del reloj, negativo. Si es que le doy la contra a las manecillas del reloj, recién ahí sería positivo. Ahora, en el caso de los ángulos en posición estándar,
no siempre son menores a una vuelta. ¿Cómo así, profesora? No siempre va a ser que parten aquí y terminan como máximo aquí. No. ¿Se pueden dar casos que sean mayores a una vuelta, profesora? Sí. Si observas, en el tercer gráfico, estamos hablando de un ángulo en posición estándar porque empieza en el semieje positivo de las abscisas. Pero este ángulo da varias vueltas. Ahora, todas las vueltas que nos dan, nos dice sentido antihorario y aparte nos dicen que el ángulo beta es positivo y pertenece al segundo cuadrante. Profesora, ¿por qué pertenece al segundo cuadrante? Porque ahí ha terminado. Su lado final está en ese cuadrante. Por eso decimos que el ángulo pertenece a dicho cuadrante. Ahora, nos piden indicar si la gráfica posee un ángulo en posición estándar. Profesora, en este caso no es ángulo en posición estándar porque empezó aquí en el semieje negativo de las abscisas. Ay, perdón. Para que sea ahí está, disculpen chicos. Para que estemos hablando de un ángulo en posición estándar, tiene que empezar acá. Es decir, si el ángulo hubiese venido así, sí sería ángulo en posición estándar, pero como notamos, el ángulo ha empezado aquí. Podemos decir que este angulito alfa no es un ángulo en posición estándar. Ahora, aquí, profesora, ese angulito alfa sí está empezando en el semieje positivo de las abscisas. Empieza particularmente aquí. Profesora, no importa en realidad dónde termine, puede terminar también en el primer cuadrante y no pasa nada. En realidad, chicos, no pasa nada. Puede terminar en cualquier cuadrante. La condición se dirige a analizar dónde empieza. Recuerda, debe empezar en el semieje positivo de las abscisas. Ahora, cuando hablamos de las razones trigonométricas para ángulos en posición estándar, aquí tenemos que quitarnos un poquito el chip robot al cual todos nos acostumbramos. ¿A qué se refiere usted, profesor? Mira, tenemos un ángulo en posición estándar llamado teta. Profesora, este punto, a este punto aproximadamente llega el ángulo teta. Ahora, profesora, pero ese puntito está un poquito más arriba y el ángulo está un poquito más abajo. Lo que pasa es que el ángulo no necesariamente se mide ahí. El ángulo... A ver, espérate que no se quiere mover la plomita. Se puede medir por aquí, se puede medir por aquí, se puede medir por aquí. Es, digamos, simbólico que el puntito llegue hasta ahí, pero es algo simbólico en realidad. Ahora, este puntito está denotado por X, Y. Eso que se acaba de sombrear de verde es el radio vector. ¿Sí? Ahora, nosotros diremos que para determinar el radio vector tenemos que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del par ordenado P.
Profesora, R, ¿qué signo tiene? Para poderte responder eso, te voy a hacer un breve comentario. Te pregunto. ¿Cuál es la respuesta en la primera ecuación? ¿Cuál es la respuesta en la segunda ecuación? A ver, indícame. Para poderte responder la parte de radio vector, necesito que me indiques las respuestas tanto del primero como del segundo, de la primera como de la segunda ecuación. Ok. Ajá. Ya. Muy bien. Por ahí vi uno que me respondió bien. ¿Qué es lo que sucede? En el primer caso, estamos hablando de una ecuación cuadrática. Si la ecuación es cuadrática, vas a encontrar dos raíces, positiva y negativa. Si la ecuación es lineal, es decir, x a la 1, solo vas a encontrar la respuesta positiva. ¿Por qué te digo esta parte? Porque en nuestra parte de radio vector, él es un número. X al cuadrado es un número, Y al cuadrado es un número, la suma es un número. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es sumar dos números y sacarle la raíz cuadrada, es decir, como él. Por eso es que el resultado solo se considera positivo. Más allá de eso, R, este R radio vector, representa a una distancia y la distancia es siempre positiva. ¿De acuerdo? Ahora, te repito. X va a ser denotada como la abscisa de mi ángulo θ. Y va a ser la ordenada. En el caso de R es el radio vector. ¿Y qué pasa con las razones trigonométricas, profesor? Las razones trigonométricas dejaron de ser cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de ser ellas? Porque si tú observas tu gráfico, no hay ningún triángulo. Nosotros podíamos determinar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa porque nosotros veíamos el triángulo. Pero si tú observas el gráfico aquí, no posee ningún triángulo. Si no posee ningún triángulo, no vamos a encontrar cateto opuesto, no vamos a encontrar cateto adyacente, no vamos a encontrar hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para poder determinar las razones trigonométricas? El primero, mira, si hablamos de P, cuyas coordenadas son X, Y, X va más o menos parecerse al cateto adyacente. Y va más o menos parecerse al cateto opuesto. Y R va más o menos a parecerse como la hipotenusa. No es lo mismo, ojo.
te estoy haciendo el alcance, te estoy dando el hincapié que no es lo mismo, pero puedes tomarlo de esa forma como una especie de técnica más ligera de aprender. ¿Sí? Entonces, profesora, si decimos que Y es como el cateto opuesto, X es como el cateto adyacente, ¿cómo determinamos, perdón, cómo determinamos las razones trigonométricas? Recuerda. Ay. En un triángulo, cuando hablábamos del seno del ángulo teta, necesitábamos el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero profesora, aquí ya no hay cateto opuesto. Aquí hay Y. Aquí no hay hipotenusa. Tenemos R, radio vector. Entonces, si queremos seno, vamos a poner Y sobre R. Si queremos coseno, en el triángulo era cateto adyacente sobre hipotenusa. Profesora, el cateto adyacente es X, la hipotenusa es R. Si queremos determinar tangente del ángulo teta, profesora, vamos a dividir Y entre X. ¿Por qué? Porque se parece a lo opuesto entre adyacente. Y, profesora, se conserva que la cotangente, que la secante y que la cosecante sean sus recíprocos. Sí se conserva. ¿De acuerdo? Sí se conserva. Entonces, borro esta partecita para que puedas ver bien tu gráfico. Ahí está. Esas son las 6 razones trigonométricas que podemos determinar en base a los datos que me has dado. Dato número 1, radio vector. Dato número 2 puede ser la abscisa, que es X, puede ser la ordenada, que es Y. ¿Sí? Veamos ahora. En este problema nos piden reconocer. X es la abscisa, Y es la ordenada, el radio vector es R y phi es el ángulo en posición estándar. Más o menos, chicos, yo sé que esa tablita es nueva. Más o menos se ha entendido. Indícamelo brevemente, por favor. Muchas gracias, Ximena. Muchas gracias, Nicole, Sofía, Lady. Entonces, vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Mira aquí. Nos piden que en función a este gráfico calculemos el seno del ángulo teta. Verificamos que teta es un ángulo en posición estándar, profesora. Sí, porque está empezando en el semieje positivo de las abscisas, es decir, aquí. Ay, Dios mío, me salió chueco. Aquí. Este es el semieje positivo de las abscisas y justamente ahí empieza teta. Ahora, profesora, X es 3. Recuerda que tus puntos siempre son X, Y. Y es menos 4. El radio vector era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. 3 al cuadrado más ese menos 4 elevado al cuadrado. Profesora,
3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16. Esa suma me da 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, tengo X, tengo Y, tengo R. Nos están pidiendo determinar seno del ángulo θ, pero el seno estaba dado por Y sobre R. En ese caso, tendremos que el resultado es menos 4/5. Muy bien. ¿Alguna duda con este problema, chicos? Avísenme, por favor. La verdad, Lenin, es que para identificarlo, como les dije, lo único que se necesita es verificar que está empezando en el semieje positivo de las abscisas. ¿Cómo así, profesora? Mira, ¿qué pasaría? Disculpen que me sale un poquito chueco. Si yo tengo esto, pero mi ángulo empieza por aquí. Es un ángulo alfa. Te pregunto, ¿consideras que es un ángulo en posición estándar? Exacto. Ah, pero en realidad no es. ¿Por qué no es? Porque no está empezando en el semieje positivo de las abscisas. Está empezando en el semieje positivo de las ordenadas. Para que sea estándar, tendría que empezar por aquí. Aquí tendría que empezar. Entonces, solamente así se identifica a un ángulo en posición estándar, mi estimado Lenin. ¿Se entendió la idea? Ahora, no, tampoco. El único lugar donde puede empezar es en toda esta parte. Aquí, 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 aquí. Pero tiene que ser en esta región de aquí. Ahora, me pregunta Ximena creo que fue, no me acuerdo quién fue. Ajá, Ximena, ¿qué es un radio vector?
El radio vector es la medida que se genera desde el origen hasta el punto. Esta medida, en este caso, mide 5 unidades. Eso es, hija. Nada más, profesora, nada más. El radio vector es la medida desde el origen hasta ese punto. Muy bien, no hay problema, Lenin y Ximena. Para todos, si es que hay alguna duda, me avisa. Ahora, aquí nos piden el seno de teta por el coseno de teta. Profesora, una pregunta. ¿El ángulo en posición estándar tiene que ir siempre así? ¿O también puede ir como en el ángulo teta que están presentándonos en el gráfico? También. La única condición es que empiece en esta zona. Entonces, profesora, en mi punto, yo puedo encontrar X, que es -3, y puedo encontrar Y, que es -1. Si calculamos el radio vector, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. En este caso, R será la raíz cuadrada de 9 más 1. Profesora, eso es raíz cuadrada de 10. Ya tenemos X, ya tenemos Y, ya tenemos R. Como nos piden el seno de teta por coseno de teta, profesora, seno de teta era Y entre R. Y vale -1, R vale raíz de 10. Nos piden coseno de teta, eso es X entre R. X es -3, R es raíz de 10. Tenemos que multiplicar seno de teta por coseno de teta. -1 sobre raíz de 10 por -3 sobre raíz de 10. Profesora, si yo tengo -1 sobre raíz de 10 y tengo -3 sobre raíz de 10, multiplico primero arriba, arriba. -1 por -3, abajo, abajo. Raíz de 10 por raíz de 10. Pero arriba, arriba, menos por menos es más. 1 por 3 es 3. Y abajo, abajo, raíz de 10 por raíz de 10 es raíz de 10 al cuadrado. Simplificamos raíz cuadrada con exponente cuadrático y nos resulta 3 sobre 10. ¿Se entendió, chicos? Continuamos entonces. Ahora te doy unos minutos para que tú me digas cuánto sale este problemita. De todos modos lo voy a hacer, ojo. Ujú.
¿Cómo que tu calculadora, Wilder? ¿Qué pasó? Mira, acá somos más de 50, creo que inclusive más de 60, pero me han respondido 8 o 9. Entonces, a ver, tenemos que trabajar, chicos, ¿sí? En este caso, el valor de x es menos raíz de 5, el valor de y es 2. Para determinar el radio vector es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado. Mucho cuidado que es menos raíz de 5 al cuadrado y 2 al cuadrado. Profesora, menos elevado al cuadrado se vuelve más. Raíz elevada al cuadrado desaparece. Solo me quedaría 5. Y 2 al cuadrado, que es 4. Pero 5 más 4 es 9 y su raíz cuadrada es 3. Entonces, profesora, tenemos X, Y y R. Nos piden cosecante de alfa más seno de alfa. En el caso de la cosecante de alfa, profesora, eso es radio vector entre Y. Como R vale 3 y Y vale 2, reemplazo. Nos dicen seno de alfa, pero el seno es al revés. Y sobre R. ¿Sí? Y sobre R. Pero Y vale 2 y R vale 3. Sumando entonces, profesora, cosecante de alfa más seno de alfa, 3 medios más 2 tercios, me resultará 13 sextos. Algo así, Lenin. Algo así, hijo. Veamos ahora. Avísame, por favor, si es que hay dudas, si es que hay preguntas. Ay, perdón, perdón. A ver aquí. Yo lo voy a resolver, pero veamos si lo puedes analizar. Muy bien, Xiomara. Me dan como dato que la tangente de mi ángulo en posición estándar θ es igual a 3. Nos piden determinar el valor de A. A ver, te voy a dar unos minutos para ver si es que lo logras descifrar.
Solamente me ha contestado Xiomara. Muy bien. Aileen, Yagiri y Wilder coinciden con Xiomara. Veamos entonces. Muy bien, Ruth. Nosotros tenemos como X a menos 1, como Y a 4a menos 1. Profesora, ¿cómo puedo calcular el radio vector aquí? No es necesario, porque nuestro dato nos dice que la tangente del ángulo θ vale 3. Pero, ¿quién era la tangente de θ, profesora? Eso era Y sobre X. Lo escribo a un costadito para que no se te olvide. Hablando de ángulos en posición estándar, la tangente está dada por Y sobre X. Y es 4a menos 1, X es a menos 1. Ese a menos 1 sube multiplicando, tenemos 3a menos 3. 3a viene restando, 1 pasa sumando, hemos descubierto que el valor de a es menos 2. El cuadrado que está ahí es de 90. Sí, sí, mi estimada Lady. Muy bien, Lady. ¿Alguna duda, chicos? Avísame, por favor, si es que hay alguna duda. Continuamos entonces. A ver aquí. La dificultad con este problema es que estamos hablando de dos ángulos en posición estándar. Por un lado, tenemos el ángulo alfa, mira, el ángulo alfa que termina aquí en 3,4
Y por otro lado tenemos el ángulo en posición estándar beta, que termina aquí en 20, punto y coma, menos 21. ¿Cuánto crees que sale el problema número 7? Ajá, veo dos respuestas. Muy bien. Veamos entonces. Primero trabajemos con alfa. Profesora, en alfa, x vale 3, y vale 4, el radio vector va a ser 5. Profesora, ¿por qué 5? Recuerda, el radio vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Profesora, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Esto será raíz de 25, que es 5. Ahora, hagamos lo propio para beta. En beta, x es 20, y es menos 21, y el valor de r es 29. ¿Por qué, profesora? Nuevamente, r se calcula con la suma de los cuadrados. Profesora, en este caso tenemos 20 al cuadrado, que es 400, menos por menos es más, 21 al cuadrado, que es 441. Y esa suma, profesora, me resulta raíz cuadrada de 841, que justamente es 29. Nos están pidiendo 5 veces el coseno, perdón, de alfa, menos 21 veces la cosecante de beta. El coseno de alfa, profesora, estaba dado por x entre r, ¿sí? Lo voy a escribir aquí a un costadito. 5 por x entre r. En el caso de beta, la cosecante, profesora, es r entre y. Esto es 21 por r entre y. R me salió 29, y era menos 21. En ese caso, al reemplazar, me quedaría 3 más 29, que es 32. Respuesta correcta, efectivamente, la letra C. A ver ahí, dime cuánto crees que sale. Qué gusto, Wilder, que lo puedas sentir fácil y sencillo. Pero Lenin, ya no estamos hablando de triángulos. Por ahora estamos hablando de geometría en el plano, que es básicamente considerar abscisas y ordenadas. Por ahí veo que la mayoría se dirige con la letra D. Te voy a dar un par de minutos más porque los que me responden siempre son los mismos, ¿ah? Entonces quiero que te tomes el tiempo de resolver, no quiero que estén acostumbrándose o mal acostumbrándose, mejor dicho,
a que la profesora resuelve todo y yo solamente miro cómo resuelve. No, la idea está en que ustedes resuelvan antes que yo para que después lo hagan solitos. Profesora, pero ¿qué pasa si no me sale? Si no te sale, no hay problema, de todos modos después lo voy a hacer yo. Pero qué bueno sería que lo intentaras. A eso voy. Así es, Lenin. Canónico, estándar y ángulo en posición normal es lo mismo. Veamos entonces. En este caso no tenemos un gráfico. Nos dicen que el punto P es 2, menos 3. Profesora, siempre los puntos son X, Y. Entonces en P, X vale 2 y Y vale menos 3. Si calculamos el radio vector, va a ser 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 al cuadrado, que es 9, y 4 más 9, que es 13. En ese caso, profesora, tenemos X, tenemos Y, tenemos R. Nos piden que calculemos A, que es raíz cuadrada de 13 por la cosecante de phi, menos un medio por la cotangente de phi. Profesora, el caso de la cosecante siempre es radio vector entre Y. Perdón, sí, en este caso tendríamos raíz de 13 por R, que es raíz de 13, entre Y, que es menos 3. Ahora, me dicen a mí un medio por la cotangente, pero la cotangente es X sobre Y, es decir, 2 sobre menos 3. Profesora, raíz de 13 por raíz de 13 me da 13. Tendría 13 sobre menos 3. 2 arriba, 2 abajo, tendría menos 1 sobre menos 3. Profesora, fracciones homogéneas, tenemos aquí 12 sobre menos 3 y esto es igual a menos 4. La letra D. Confírmame, por favor, si se entendió. En verdad me da mucho gusto que esté todo quedando claro por ahí. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me avisa. A ver, te doy unos minutos para que hagas el problema 9.
Muy bien, ahora sí veo que me estás contestando con un poquito más de énfasis. Veamos entonces. Profesora, si identificamos los elementos, tenemos que x vale -1, y vale 3. En ese caso, la raíz cuadrada de 10 sería la medida del radio vector. Como nos piden indicar a, esto es raíz de 10, por la secante de alfa, todo menos tangente de alfa. Pero secante de alfa, recuerda, es radio vector sobre x, es decir, raíz de 10 entre -1. Ahora, esto viene restado con la tangente de alfa, pero la tangente de alfa es y sobre x, que es 3 sobre -1. Profesora, raíz de 10 por raíz de 10 me da 10. 10 entre -1 es -10. Menos entre menos es más, 3 entre 1 es 3. Y la respuesta sería -7. ¿Sí? Efectivamente, la respuesta correcta es la letra D. Te pregunto, ¿alguna duda hasta aquí? Al decirte que pertenece al lado final del ángulo, se refieren hasta dónde está llegando tu ángulo en posición estándar. Se refieren a que a ver, te lo dibujo para que me entiendas la idea. Si tenemos nuestro plano y tenemos que el ángulo llega, por ejemplo, hasta aquí, este punto P pertenece a este ladito que es el lugar final donde ha llegado alfa. Bueno, más o menos se entiende la idea, mi estimado Lenin. Ok. Ahora, mira aquí. Antes de hacer el problema número 10, ¿cómo funcionan los puntos en el plano? En el primer cuadrante, los puntos tienen como coordenadas ambos positivos. En el segundo cuadrante estaríamos hablando de negativo positivo. En el tercer cuadrante ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante tenemos positivo negativo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, o eso lo vamos a ver en conjunto también la siguiente semana, si hablamos de un punto, qué sé yo, 5, -8, y te pregunto a qué cuadrante pertenece, si tú ves el número positivo y el número negativo, estamos hablando del cuarto cuadrante. Si es que yo te hubiese dicho, por ejemplo, el punto P es -3, -7. Profesora, ambos valores son negativos. Para que ambos sean negativos, estamos hablando del tercer cuadrante. Y así la forma es un poquito correlativa. No hace falta que hagas, perdón, mucho análisis ahí. Los puntos pueden ser positivos ambos, negativos ambos o intercaladitos. Ahora, ¿cuánto sale el problema número 10? He visto por ahí Nicole, Lady, Lenin, Javier, Talía, que me dicen que sale la D. Ojo, yo en realidad no recuerdo cuánto sale, pero te suplico que no te confíes, ¿ah?
Muy bien. Veamos. Mira, a nosotros nos dicen que alfa está en el segundo cuadrante. Si alfa está en el segundo cuadrante, ahí los puntos son negativo-positivo. ¿Sí? Los pares ordenados son negativos positivos. Dato 2. Seno de alfa vale 2 sobre 3. Pero nosotros sabemos que el seno de alfa está dado por y sobre r. ¿Sí? Seno de alfa está dado por y sobre r. Tendríamos que determinar x. Profesora, y es 2, r es 3 y x es menos raíz de 5. A ver, profesora, ahí me perdí. Lo que sucede, chicos, es que nosotros sabemos que el radio vector es igual a la suma de x al cuadrado con y al cuadrado. Si el radio vector vale 3 y y vale 2, profesora, 3 es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Esta raíz la vamos a pasar como exponente, es decir, 3 al cuadrado será x al cuadrado más 4. Entonces 9 es x al cuadrado más 4 y x al cuadrado será 5. Por lo tanto, x es raíz cuadrada de 5. Pero, recuerda lo que yo te dije hace un rato. Si nosotros tenemos esto, nos manda dos opciones. La primera es positiva y la segunda es negativa. Entonces, profesora, si yo tengo x al cuadrado igual a 5, mi primera opción es que x sea raíz de 5 positivo y mi segunda opción es que x sea raíz de 5 negativo. ¿Y por qué me quedé con raíz de 5 negativo? Porque mi par ordenado me decía x, y. X negativo, y positivo. Ah, profesora, por eso me quedé con que x sea igual a menos raíz de 5. Ya tenemos x, ya tenemos y, ya tenemos r. Entonces, como nos están pidiendo el coseno de alfa, profesora, el coseno es x sobre r, en ese caso, raíz de 5, perdón, menos raíz de 5 sobre 3. Pierina, ¿por qué raíz de 5? Nosotros teníamos x al cuadrado igual a 5. Para que la x se quede solita, lo que tú tienes que hacer es aplicar raíz cuadrada. Pero al aplicar raíz cuadrada sigue manteniéndose dos opciones. Opción 1, raíz cuadrada de 5 positiva. Opción 2, raíz cuadrada de 5 negativa. Pero profesora, la x estaba al cuadrado, pero este cuadrado de la x se eliminó con la raíz cuadrada. Por eso nos queda raíz de 5, mi estimada Pierín. ¿Se entendió más o menos esa pregunta, chicos? ¿Alguna duda, chicos? Algo que por ahí de repente estés, profesora, no me acuerdo de dónde salía esto. Profesora, yo lo anoté, pero ahora no entiendo qué es lo que anoté.
¿Algo que me quieras manifestar antes de pasar a nuestro formulario, que todavía tenemos algunos minutitos? A ver, veamos, veamos Lenin. A ver, a ver. Voy a recurrir a esto. Mira, tú me indicas que no entiendes la parte pertenece al lado final del ángulo. El ángulo siempre tiene un punto de llegada. Concéntrate en el gráfico del medio. El punto de llegada está aquí. Si tú lees la expresión pertenece al lado final del ángulo. Si este es un punto P, este punto pertenece, es decir, está ubicado en el lado final del ángulo. ¿Cuál es el lado final del ángulo? Esa línea azul. Esta línea azul es el lado final del ángulo. ¿Por qué? Porque sobre esta línea se encuentra el punto en donde termina mi ángulo en posición estándar. Mándame el problema, Yair. Mándamelo para poderte ayudar. Entonces, básicamente es eso, Lenin. Listo. A ver, del gráfico calcule el seno de teta. Ya. ¿Cuál consideras tú? ¿Por qué consideras tú que pertenece? Ay, espérate, se perdió. ¿Qué consideras tú que pertenece a este tema, mi estimado Yayir? En el tercer punto hay una flecha que está girando. En el tercer punto. ¿Te refieres al tercer gráfico, Lady? Lo que pasa es que este gráfico lo que nos quiere decir es que los ángulos en posición estándar también pueden tener más de una vuelta. Mira, por acá hay una vuelta, por acá hay dos vueltas y hay un poquito más. Entonces, el tercer gráfico nos sirve para notar que los ángulos en posición estándar también pueden ser de más de una vuelta. Ya, lo que pasa ahí, mi estimado Yayir, es que en este gráfico te tienes que basar un poquito en el área que ocupa el triángulo. Más o menos por ahí es la idea. Es que este ángulo, mi estimado Yayir, si tú observas, teta no es un ángulo en posición estándar. No está empezando en el semieje positivo de las abscisas. No cumple la condición principal que uno necesita, que empiece en el semieje positivo de las abscisas. ¿Sí? En realidad no, corazón. Lo que yo te sugiero ahí, eh,
Lo que yo te sugiero ahí es que trabajes con el área. Muy bien. Ahora creo que sí, chicos, ya está activado su formulario. Déjenme chequear nuevamente. Creo que sí. Ya está. Por favor, hacerlo con calma. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a subir el material de una vez porque algunos a veces lo toman como una breve referencia a la hora de resolver su formulario. Entonces, a trabajar, chicos. Vamos a empezar con formulario. Buenas tardes, Yamile. Sí, corazón, me imagino. Nosotros ya estamos en, en la parte final, en realidad. Ya ahorita toca trabajar con el formulario. Como les decía a tus compañeros, en breve voy a subir el material. Sí, a ver, ustedes son básicos tarde. Ya está, chicos, ya les subí el material. No los distraigo, por favor, a trabajar. Ahí, por si acaso, Lady vi que mandó el formulario. Así es, Xiomara. Exacto, corazón. Ahora sí no los distraigo a trabajar, chicos.
Ok, chicos, entonces voy a revisar la pregunta número 1. No se preocupen si la alternativa por ahí se ha marcado incorrecta. Ya cualquier cosa yo les aviso en la siguiente clase. Nos vemos la próxima semana, chicos.